Ayer nos quedaron simplemente unas 3, 4 diapositivas para terminar y estábamos hablando nada más y nada menos que del día de la expiación. Y que en la expiación teníamos estos dos corderos, dos machos cabríos, perdón, uno para Azazel y otro para Jehová. El que es para Jehová es eh, el que es sacrificado, mientras que el otro es el que no va a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver hoy, la segunda parte de esta ceremonia, que es esta que está acá. Bueno, entonces esta es la segunda parte de la ceremonia. Dice que el macho cabrío que se sacrificó para Jehová es Jesús, quien con su sangre purificó el santuario. Pero afuera estaba el otro macho cabrío vivo. Sobre Satanás se pondrán todos los pecados confesados. Eso quiere decir, mis muchachos, que es muy importante que usted y yo confesemos los pecados, porque si lo hacemos, el último que va a terminar pagando por ellos es Satanás. El que no confiese sus pecados, ellos mismos pagarán por eso. Por cierto, esto es lo que se llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable, mis muchachos? Que nosotros muramos sin habernos arrepentido, porque el Espíritu Santo dice que habla, que Él trabaja fuertemente, llora. ¿Qué no hace para que seamos convencidos? Si yo me muero sin una decisión, entonces el Espíritu Santo queda contristado porque pues no se habría perdido la persona. Entonces, es no aceptar las súplicas del Espíritu Santo y no aceptar a Jesús como abogado intercesor. Entonces, en esta escena es la que vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice, sí, vamos a leerlo. Apocalipsis 20, del 1 al 3 nos dice, de hecho, Apocalipsis 20 tiene como título los 1000 años. Y nos dice así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ese macho cabrío que un hombre muy fuerte lo tomaba y lo llevaba hasta el desierto y allá se moría ese macho cabrío, es Satanás, representaba a Satanás, quien va a quedar en la tierra desolado. Porque resulta que cuando Jesús venga por su gente, nosotros nos vamos con Jesús. Se van a ir dos grupos con Jesús, los que acaban de resucitar en Cristo y los que estén vivos para ese momento. Pero apenas el Señor se vaya, aquí cae fuego y azufre y todas las personas que quedaron acá impías, pues mueren. ¿Quién queda en esta tierra desolada? Satanás y sus ángeles. A eso es lo que se le llama como el abismo. El desierto es eso. Él va a quedar aquí solo por 1000 años, como reflexionando, si es que lo puede hacer, sobre la obra que él hizo. Entonces, eso es. Aquí nos dice que vamos a leer Mateo 24, 29 para aclarar esta parte de cuando el Señor Jesús viene. Mateo 24, 29 nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y con poder y gran gloria. Y el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ahí vemos que Jesús viene por nosotros, pero Satanás es el que queda allí. Ahora, el juicio tiene tres etapas. Estamos en la primera, que es lo que se llama el juicio investigativo. Están tomando allá en el cielo los libros, analizando cada nombre de los que murieron y confesaron sus pecados. Nos dice que como Dios es juez justo en el cielo, nos va a mostrar por qué los justos se salvaron. En el cielo, ahí nos van a mostrar. Y a la vez, nosotros nos vamos a sentar con Él para juzgar a los impíos, a Satanás y a los ángeles. Mire lo que nos dice Primera de Corintios. Ayer que estaba preguntando de pronto a Leida, que qué pasaba con los impíos y todo lo demás. Primera de Corintios 6, 2 y 4 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis, ponéis para juzgar a los a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces, mis muchachos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer esos 1000 años en el cielo? Allá se nos va a abrir ese pergamino que tiene los 7 sellos, porque apenas se termine de abrir ese pergamino, es la historia de la humanidad, y ahí nos van a mostrar exactamente qué hicieron los impíos. Ustedes y yo vamos a juzgar a esas personas y a Satanás. Ahí el Señor nos da la oportunidad de que compartamos con Él el juicio. Imaginen ustedes qué cosa tan grande. Entonces, esta es la segunda etapa de ese juicio. Y esta etapa ya no es para redención, sino para vindicar la justicia de Dios. Jesús no será intercesor, pues ellos nunca lo reconocieron como tal. Esa es. Y la última es, la tercera etapa, la final, se va a dar luego cuando todo haya sido revisado. Ahí vendrá el juicio ejecutivo. Es decir, que después de los 1000 años, los impíos son resucitados para recibir su sentencia, que es la muerte eterna para ellos. Esta es la segunda muerte. La primera fue cuando murieron antes de que Cristo viniera o en la segunda venida. Y la de Satanás también va a ser allí. Mire lo que dice Apocalipsis 29 al 10. Apocalipsis 29 al 10 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 20 que Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo, después de los 1000 años? Eso quiere decir que apenas pasen los 1000 años, Satanás todavía está vivo con sus ángeles, pues en este momento van a resucitar los impíos, todos los impíos. Y ahí es donde Satanás los va a engañar diciendo, miren, esa ciudad nos pertenece. Ya nosotros venimos descendiendo con Jesús del cielo después de esos 1000 años, porque la idea es que nosotros vamos a vivir aquí en esta tierra para la eternidad con nuestro amado Jesús. Pero Satanás les va a decir, esa es nuestra ciudad, pero resulta que ellos no van a tener más oportunidad. Entonces aquí dice, subieron de la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este es el momento en que se va a cumplir la promesa de Génesis 3:15, donde se le va a aplastar la cabeza totalmente a la serpiente. Muy bien, ahí terminamos esa diapositiva. Voy a abrir un momentico aquí la cámara para preguntarles si esta parte del día de la expiación quedó clara o hay alguna pregunta. A ver, Aleita. Em, Buenos días. Bueno, mi Buenos pregunta es, días. ¿en los 1000 años son literales para el enemigo o como dice la palabra que un año puede ser un día? Entonces, ¿cuánto puede ser del tiempo? Bueno, vamos aquí a hablar ya no con certeza. ¿Por qué? Se supone que son 1000 años para él literales, se supone, pero es que ya estamos hablando de la eternidad. Entonces nosotros ya no tenemos que pensar si sí, si no. Yo sinceramente, cuando me dicen vamos a estar 1000 años en el cielo, yo digo, pero ¿qué serán 1000 años? ¿Serán literales o no? Ya sinceramente, personalmente, digo, ¿qué cuentas? Desde que estemos en el cielo, hermanos, es más que suficiente. Cuando dice que nosotros vamos a juzgar a los muertos, ahí va a estar nuestros familiares. O Claro, sea, nos va a tocar mire qué juzgar. cosa tan linda. Resulta que hubieron dos grupos que ascendieron con Jesús. Los que están vivos, que creen en Él, que son los 144,000, los que están sellados, y van a ascender también los que murieron en Cristo. Entonces, a nosotros se nos ha dicho que hay tres sorpresas allí en el cielo. La primera, que yo me salvé, eso es una sorpresa. La Mm. segunda, la segunda sorpresa es, oiga, pero esa no era la prostituta de la esquina en la que se paraba de qué hacía aquí. Y la tercera, pero venga un momentico, ¿dónde está el pastor de mi iglesia? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está haciendo que era el más consagrado de todos? Entonces, allá en el cielo, el Señor nos va a mostrar por qué la prostituta se salvó, por qué yo me salvé y por qué el pastor consagrado no se salvó. Se van a abrir el resto de los libros. Es decir, allá nos van a mostrar la vida de cada quien. Lo bonito es que si yo me confesé, a mí nadie me va a leer lo que yo hice.
¿Por qué? Porque simplemente van a leer en el libro, perdonada, arrepentida, no pasa nada. En cambio, para aquellas personas que llevan unas vidas dobles o que no se arrepintieron, los libros están abiertos para que usted y yo leamos el por qué esa persona se está perdiendo. Entonces puede haber sido que estaba llevando eso, una vida doble. Entonces ahí el Señor nos va a mostrar el por qué esa persona que usted esperaba que estuviera ahí no está. Y por qué la que está, está. Entonces, nosotros vamos a tener la oportunidad que van a haber familiares nuestros que se van a perder seguramente. Nadie quiere eso, nadie lo quiere, pero Dios es justo y Él nos va a decir, mira, por esto se perdió, porque yo trabajé por Él todos los días con el poder de mi Santo Espíritu y Él siempre lo rechazó. Después de que uno está en el cielo y que lo que acaba usted de decir, que el Señor nos va a decir, Él no se salvó por esto, no sé, nosotros vamos a llorar o vamos a sentir o tener ese sentimiento de tristeza, bueno, no sé. Exacto, ahí es donde se va a cumplir ese versículo que dice que Dios limpiará toda lágrima. No va a ser nada fácil que nosotros tengamos que despedirnos de seres queridos. Habrán hijos, habrán esposos, habrá mamá, habrá papá. Pero hay una cosa que yo tengo ya clara completamente. Yo sufría mucho por eso. Yo le decía, Señor, y donde mi esposo se pierda, yo me muero, mi hijo, yo me muero. Hasta que un día él me dijo, no, no debes de pensar así porque yo estoy haciendo todo y todo es todo para que esa persona se salve. Si esa persona al final se pierde, es por decisión de ella, no porque Dios haya querido que se pierda, no, se hizo absolutamente todo. Y pues nosotros tenemos que entender que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él trabajó por las almas, o sea, el mejor evangelista del mundo fue Jesús, sin embargo no todos se convirtieron. Vamos entonces hoy a comenzar precisamente con Apocalipsis 1. Ahora sí, muchachos, vamos a meternos en donde dijimos que nos íbamos a meter. Como ya tenemos el santuario claro, como habíamos dicho, era importante estudiarlo y todavía sigue es importante que repasemos la historia de Elías, el éxodo de Israel de Egipto, la historia de Israel en el cautiverio en Babilonia, porque pues Apocalipsis nos va a hablar continuamente de esas historias. Apocalipsis fue escrito en una isla de Asia en el Mar Egeo, hoy Turquía, llamada Patmos por el apóstol Juan. Allí fue este hombre desterrado por Domiciano alrededor del año 95 después de Cristo, por causa del testimonio de Jesucristo. Miren ustedes que el que usted y yo seamos fieles a Dios no quiere decir que no nos vaya a pasar nada, todo lo contrario, vea, a Juan lo desterraron en esa isla por causa del testimonio de Jesucristo. Satanás esperaba silenciar la voz de Juan, pero allí Dios le mostró a Juan precisamente estas profecías. Me encanta cómo Dios le sale siempre adelante al enemigo. Juan formó parte del íntimo círculo de Jesús. Se dice que él era el discípulo más joven y el único que recostaba la cabeza en el pecho de Jesús. Él escribió el Evangelio de San Juan, las 3 cartas juaninas y Apocalipsis. La profecía de Apocalipsis tiene que ver con el tiempo del fin. Están llenas de símbolos, por lo que se debe determinar que no deben de ser tomadas de manera literal, porque cuando ustedes han visto una mujer parada sobre la luna o un dragón listo para comerse el bebé de una mujer que van a hacer o una ramera sentada sobre una bestia de 7 cabezas, eso no es literal, ¿verdad? Tanto el libro de Daniel como Apocalipsis emplean símbolos como metales, cuernos, números, por lo que si queremos entenderlos, será la misma Biblia y la historia quien nos ayudará a descifrarlos. Es importante saber que estos dos libros se relacionan. Por ejemplo, si usted lee Daniel 7 y Apocalipsis 13, ambos están hablando de una bestia y de unos eventos que sucedieron en el pasado, pero también señalan que ocurrirán en el futuro. Por un ejemplo allí, tenemos los amigos de Daniel en el capítulo 3. Ustedes recordarán que a estos 3 chicos los querían obligar a adorar a una imagen. Asimismo, está pronosticado en Apocalipsis 13 que al pueblo de Dios se le va a obligar o se le va a querer obligar porque va a haber gente fiel que no se va a doblegar frente a esa imagen. La siguiente. Entonces, ya vimos esto, que teníamos que estudiar estos temas para poder entrar a estudiar Apocalipsis. La siguiente. Aquí. Entonces, en Apocalipsis tenemos dos palabras muy importantes, como y semejante. Ejemplo, Mateo 13:31. Ahí nos dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aquí el grano de mostaza es un símbolo, no algo literal. Es decir, que su crecimiento es como una semilla de mostaza. Esto es lo que se le llama una analogía. La siguiente.
Miremos otro ejemplo de cómo se usa el cómo. El Espíritu Santo descendió como paloma. Mateo 3:16 no dice que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que era como, o como lenguas de fuego, que así también aparece en Hechos 2:3, pero no que el Espíritu Santo sea fuego. Más bien son símbolos que ilustran una función del Espíritu Santo. Siguiente. ¿Cómo podemos interpretar correctamente entonces un símbolo? Les debemos preguntarnos de dónde viene ese símbolo. Y lo más probable es que este esté en otra parte de la Biblia. Así que debemos buscar en dónde se encuentra. Para ello podemos usar la concordancia bíblica, que es un texto que me lleva a otro. Ejemplo, ¿qué significa en Apocalipsis 7:1 que el viento no soplará sobre los árboles y la tierra? Pues vea qué bonito, mis muchachos. Vamos a de una vez a mirar este ejemplo que está en Salmos 1:1 al 3, para que ustedes podamos ver que la misma Biblia es la que se contesta. Salmos 1:1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Ahí, mire lo que nos están diciendo acerca de lo que son los árboles. Y Jeremías 17:7 al 8 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Entonces, ustedes pueden ver que ahí nos está hablando de la confianza que se debe tener en el Señor, y que si una persona confía en Dios, pues puede pasar por calor o sequía, pero ahí no es literal solamente calor y sequía, están hablando de pruebas. Entonces, podríamos decir que los vientos y el calor de la tribulación en Apocalipsis 7:1 no va a soplar o dañar ningún hijo de Dios. Entonces, es muy importante, apenas encontremos un símbolo, nos toca buscarlo en la misma Biblia donde más se presenta. Miren este. Debemos recordar que los símbolos son líquidos. Y bueno, esta presentación que estoy haciendo yo hoy, parte de ella es prácticamente Esteban Borg, de lo que él le ha aprendido a él. Entonces, es decir, que estos pueden tomar formas. ¿Cómo así que líquidos toman formas? Dependiendo del contexto en donde estén. Si usted toma un vaso de agua, el agua pues toma la forma del vaso. Y si la mete en una jarra, pues el agua toma la forma de la jarra. Así más o menos son los símbolos acá en Apocalipsis. Miremos, por ejemplo, que el león representa a Cristo. Él es el león de la tribu de Judá, pero Satanás también es un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, eso depende del contexto. La levadura representa pecado. No se comían panes con levadura después de la Pascua, pero el día de Pentecostés, en este contexto que sí se comían los panes con levadura, era porque representaba la expansión del reino de Dios y el crecimiento fenomenal de la iglesia. Eso quiere decir que un símbolo puede representar varias cosas dependiendo del contexto en lo que se esté leyendo. Ahora, no debemos aislar el símbolo de su contexto. En los sellos hay símbolos que forman un rompecabezas. No ganamos nada con unas cuantas piezas. Lo ideal es terminarlo para poder ver todo el cuadro. Ustedes ven esa figura ahí totalmente deformada. Buscar la característica principal del símbolo y luego buscarle la aplicación. Ejemplo, ¿el Espíritu Santo tiene pico o plumas? No, pero la Biblia dice que es como paloma. Entonces, a lo que se refiere allí, entonces, es que ella es reconocida por mansa y pacífica. La siguiente, no debemos dar significados contemporáneos del siglo XX a los símbolos. Hay gente que dice que la bestia roja es el comunismo, que porque es rojo. Otros dicen que entonces que las langostas son helicópteros, que porque vuelan. No, esto no es para inventarme, muchachos. O miren, que porque León, Inglaterra tiene su bandera León y Rusia no, entonces que vamos a decir que eso ya es así. No, esto no encaja de esa manera. Miren, hay gente que le dice que en Apocalipsis 12, esa mujer que está sentada con corona y que está a punto de tener un bebé, dice, es María. Pareciera, pero es que el problema es que esta mujer huye al desierto por 1260 años y María no vivió 1260 años, entonces ahí ya se desfiguró ese símbolo. Más bien, la mujer en la Biblia representa la iglesia pura.
esa es una mujer pues pura, pero es ramera cuando ella tiene doctrinas falsas. Y mire, ahí tenemos, vamos a mirar de una vez, que estamos comprobando esta parte, cuando nos dice, es Mateo más, 25, eso, dale. del 1 al 13. Ah, bueno, pero está muy largo ese. Miremos Efesios más bien. Ahí les van quedando ustedes. Cada uno tiene que ir buscando en la casa de pronto lo que es más larguito. Efesios 5, 24, 25. Bueno, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso va hasta el 25 ya. Ujú. Y aquí, por ejemplo, segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, es interesante, mis muchachos, que en la Biblia, por todas partes, dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Pero saben una cosa, yo no sé en qué momento la iglesia romana, ella se hace llamar madre. Ella no es la esposa, ella es la madre. Entonces, yo no encuentro ningún texto en la Biblia donde diga que la iglesia es la madre, sino la esposa. Muy bien, hay varios métodos de interpretación del Apocalipsis. Está el preterista. Con el preterista están los luteranos, los presbiterianos y los metodistas. Ellos son los que dicen que esto ya se cumplió en el primer siglo, con los judíos y los romanos. Y lo cual se cae porque si usted lee Apocalipsis 1:7, él dice que aquí que viene con las nubes, pero es que Jesús no ha vuelto. Entonces, esto no puede decirse usted que esto ya se cumplió. No, no podemos, ahí se cayó eso. Hay otros que dicen que son los idealistas. Ellos dicen que eso es un libro de símbolos, que usted simplemente lea y no pregunte, simplemente lea y ya, no interprete. Están los futuristas, en los futuristas están los pentecostales, están los evangélicos, donde ellos dicen que esto se va a cumplir en un futuro muy adelante para la última generación. Y estamos, los que nos gusta, con la parte historicista. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está al control y que la historia va de la mano de lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:19 nos dice las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder. Si ustedes ven, hay una línea de tiempo y esto tiene dos aliados. La historia comprueba la profecía y la Biblia se interpreta ella misma. Nos va a permitir entonces saber dónde comienza la profecía y luego nos va a ir mostrando los eventos en secuencia, cómo se van produciendo hasta culminar. Entonces, nosotros trabajamos con el método historicista, es decir, nos aliamos con la historia. Nos vamos a fijar si la historia se ha cumplido según la profecía, que es lo lógico. Apocalipsis cubre entonces desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Y es interesante que todos los libros desembocan en él, todos. Tiene 404 versículos, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Juan no escribe sobre cosas ocultas, antes más de la mitad de lo que él escribió tiene fundamento en el Antiguo Testamento. Los misterios se les da a conocer a aquellos que muestren verdadero interés, como lo dice por allí Lucas 8, 9 y 10 y 1 Corintios 2:14. Dios quiere personas que busquen la verdad. Lo que pasa es que se usan símbolos para proteger el texto, porque es que hayan eventos y personas que se estaban dando en el momento en que Juan estaba escribiendo. Encontramos 30 títulos para Jesús. Ahí se lo llama León de la tribu de Judá, el Cordero, la raíz de David, son 30 títulos. Pero Jesús se representa también en tres figuras. Él se presenta como sacerdote caminando entre las iglesias, como rey y reinando y coronado en el cielo, pero también como el comandante del ejército celestial, donde Jesús lucha por su pueblo y él vence. Ahora, Apocalipsis está lleno del número 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, reyes, montes, pero también aparecen 7 nombres, que son mujer, dragón, Miguel, cordero, niño, bestia del mar y bestia de la tierra. También aparecen 7 cosas nuevas, cielo nuevo, tierra nueva, gente nueva, nueva Jerusalén, templo nuevo, luz nueva, paraíso nuevo, promesas, hay 7 promesas y esto significa que el 7 es plenitud. Eso es lo que significa el 7. La gente pregunta por qué 7, porque el 7 es un número completo, es un número que abarca todo. Apocalipsis no está escrito en orden cronológico, también es muy importante.
Más bien está escrito en ciclos repetitivos con la intención de añadir detalles. El libro se compone de 7 iglesias que están en el capítulo del 1 al 3. Los 7 sellos están desde los capítulos 4 hasta el 8. Y las 7 trompetas van desde el 8.2 hasta el capítulo 11. Estos 3 cubren el mismo periodo de la historia, pero desde 3 perspectivas diferentes, y culmina hasta la segunda venida de Jesús. Apocalipsis me enseña que aunque yo pueda tener sufrimiento y dolor por causa de Cristo, la victoria está asegurada. Yo soy vencedor por los méritos de Cristo. Dios es el dueño de la historia y Él llevará a su pueblo a un final glorioso. Bueno, vamos a mirar un poquito el panorama de Apocalipsis 1. La palabra revelación en griego es apocalipsis, en inglés es revelation. Es decir, que Apocalipsis es igual a decir revelación. Apo significa desde y lucis, velo, es decir, poder ver detrás del velo. En cambio, el antónimo de revelar es ocultar, esconder, encubrir. Algunos piensan que este libro no se puede entender, pero desde un comienzo se nos dice que sí se puede entender porque es un libro abierto, que revela sus secretos. ¿Pero qué revela Apocalipsis? A Jesucristo. Él es el centro del libro. No es un Amén. libro de política, no es un libro para saciar la curiosidad futurista, sino que es un libro cuya intención es mostrar en toda su gloria a Jesús, para que podamos prepararnos para su segunda venida. Apocalipsis entonces inicia y termina hablando sobre la resurrección de Cristo. Siempre se demora para pasar. Bueno, aquí comenzamos lo que yo les decía a ustedes. Versículo por versículo, mis muchachos, es lo que vamos a tratar de analizar. Apocalipsis 1:1. La revelación de la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy bien, María Eugenia Arango levantó la mano. Abre el micrófono, por favor. Marce, yo le hago otra pregunta. Así como aparece el 7, el 7, el 7, a mí o sea, esa duda, y a toda hora yo me pregunto por qué también aparece 40, 40, 40, 40. Ah, sí, señora. Hay unos números que se repiten en la Biblia y tienen un propósito. El del 40, también, yo sé, me estás hablando, por ejemplo, de los 40 días que pasaron, los 40 años. Sí, tienen su propósito, claro que sí. Es repetir, es lograr hacer una impresión, son tiempos proféticos, pero sí. Tendría que buscar un poquito más sobre ese número 40, pero yo lo que sí sé es que cuando la Biblia repite un número o una frase es porque Dios quiere que se nos quede grabadito esa parte. No sé si alguien tenga alguna aclaración más sobre los otros números, porque es verdad, hay muchas veces que aparece también el número 40. Bueno. Yo sé que el 7 es el número, o sea, es la perfección. Exacto, completo, plenitud, perfección. Bueno, en este capítulo 1, versículo 1, estamos viendo una cadena de mando, un orden. Ahí nos dice que el Padre le va a revelar las cosas ¿a quién? A Cristo. Pero Cristo se le revela al Espíritu Santo. Aquí en este versículo no aparece que Cristo se lo haya revelado al Espíritu Santo, pero sí aparece en las otras versículos que vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 2:7, donde dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Eso, dale. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, mira, la cadena de mando es Dios el Padre le comunica a Cristo, Cristo se lo comunica al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo comunica al ángel, el ángel se lo comunica a Juan, Juan se lo comunica a las iglesias. Mire qué cosa tan linda. Los ángeles tienen un rol muy importante a la hora de ejecutar los planes de Dios, como lo muestra, por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. Ustedes recuerdan que fueron enviados 2 ángeles. Ellos fueron los que en últimas terminaron ejecutando la orden que Dios había dado. Pero también me gusta mucho
que un simple mortal, como fue el centurión. Oiga, ese centurión, cuando nosotros estudiamos, ¿se acuerda ese sermón de él? La fe de ese hombre es para uno, mejor dicho, imitarlo. Ese señor tenía clarito que bajo Jesús él tenía subordinados. Y eso no lo capta cualquier persona. Él dijo, no, yo sé que si tú das la orden, inmediatamente tus subalternos te van a obedecer, así como yo también, si yo le digo a este vaya, él entendía clarito que ahí había una orden de mando. Y también me encanta porque Dios dice que no hace nada, nosotros lo sabemos. Amos 3:7 dice que el Señor no va a hacer nada sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, el anhelo de Dios es que nosotros tengamos todo claro, Él nos quiere prevenir para poder que alcancemos la salvación. Apocalipsis 1:2. Léelo, por favor, dame. Espérate. Apocalipsis 1:2 dice que, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto lo está diciendo Juan, porque es que Juan fue un testigo directo del testimonio de Jesús, lo que lo hace más confiable. De hecho, Juan siempre inicia sus libros diciendo que él es un testigo. Si ustedes leen por allí Juan 1:14, él dice, vimos su gloria. En Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¡Qué maravilla! Esto es un testigo directo, presencial. Apocalipsis 1:3, ¿qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado es una felicidad profunda, no buscada en una situación, sino que permanece aún en el dolor y que tiene esperanza. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 dice, el que lee y oye las palabras de esta profecía. En el 14:13, los que mueren en el Señor. En el otro, bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Bienaventurado los que son llamados a la cena del Cordero. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro, bienaventurados los que lavan sus ropas. Guardar las cosas aquí que están escritas no se refiere a guardarlas para esconderlas, sino antes para asimilarlas, para entender el mensaje, para el propio sustento y luego yo compartirlo y que esto se convierta en sustento para otros. El versículo 4. Dice, Juan a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, aquí nos dice por qué se escogieron 7 iglesias, porque es que habían más. Imagínense que estaba la iglesia de Troas, de Mileto, Colosas y otras. Pero por su geografía, todas estaban en Asia. De hecho, forman un candelabro. Eso es interesante esa parte. Recordemos que entonces 7 es plenitud, totalidad. Entonces no son solo 7 iglesias, sino que ilustran la condición de ellas en diferentes etapas de la historia en la era cristiana, por lo que ellas tendrían que pasar. Son iglesias reales con problemas reales. Se nos da un saludo de gracia y paz de parte del que es, porque ahora reina, del que era, porque murió, y del que ha de venir, porque este es un saludo del que ha de venir, ¿no? Que está en futuro. Este es un saludo donde primero se da gracia, que es Haris, y luego se decía paz, Shalom. Si ya recibiste el Haris, o sea, si ya tienes la gracia, entonces podemos tener paz, bienestar, equilibrio y tranquilidad en medio de la tempestad. Asimismo, no son 7 espíritus, sino que uno que se manifiesta en toda su plenitud en la tierra. Imagínense que se habla del Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor, que están delante del trono de Dios. Ya va a aparecer. Muy bien. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Claro, es que Jesús es el testigo fiel porque él todo lo ve. Y él está en lo cierto y correcto.
También habíamos mencionado que Jesús no fue el primero en resucitar, pero sí el preeminente, es decir, Él está por encima de los demás. Es una posición de superioridad, no necesariamente el primero. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lo que Dios hacía, por ejemplo, con los primogénitos. Ustedes recuerdan a Esaú y a Jacob. ¿Quién nació primero, Esaú o Jacob? Esaú. Nació primero Esaú. Sin embargo, Dios dijo que Jacob iba a ser el primero. Asimismo con David. David era qué número en su grupo El familiar? último. El último, pero sin embargo, mire que fue elegido para ser el rey. Efraín, entre Efraín y Manasés, ¿quién era el mayor? Manasés. Y sin embargo fue Efraín el que Dios le quiso dar la primogenitura. Así mismo Jesús es lo importante porque si Él no resucita, pues nadie Mm, resucita. Ahí así es. está, por eso es tan importante esa resurrección de Él. Luego sigue diciendo que el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, esto está en pasado porque Cristo ya había muerto y resucitado. Ahora Él está en el cielo. Y este Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces ya Pedro lo había mencionado en su primera carta. Esto, mire que, ¿se acuerdan que hablamos de que Apocalipsis toma mucho del Antiguo Testamento, de otros textos? Juan está diciendo eso. Nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, y todo esto es ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Eso nosotros, Él porque quiere hacernos eso, no que seamos nada. Bueno, eso es Marce, la... Señora. esta fue la visión que yo vi cuando tenía 17 años. Ah, Tal cual como aparece ahí, así yo la vi en el cielo. qué bonito. Yo creo que aquí a varios nos ha pasado algo semejante. Yo tuve una y hay gente que le pregunta a uno que si uno puede creer en los sueños. Mire, hay unas cosas que realmente lo impresionan a uno. Mire, Damaris se acuerda la edad donde lo vio y lo que ella vio. Y Damaris todavía no había entrado bien en la iglesia, ¿cierto? Sí, sí, para esa época yo ya estaba en el Señor, pero muy recién. Y es bonito porque ustedes saben que a Enoch, a Abraham, a los profetas se les reveló estas escenas y que uno tenga el privilegio, así sea en sueño, de verlo, es muy importante. A mí se me reveló uno que yo estoy segura que eso fue, mejor dicho, como es, porque yo vi a ese Jesús falso en la tierra. Y lo peor de todo es que yo sabía que ese era el Jesús falso, pero cuando vi toda la gente corriendo hacia él con esa alegría, con ese gozo, no, ya no había manera de que yo los pudiera convencer, ellos no escuchaban. Eso fue una alerta muy grande también para mí, para decirme que lo importante de predicar hoy, decir que Jesús no pisa tierra. Entonces, Bueno, allá ya van a ser las 55. Este versículo 7, nos vamos a gastar un ratico para estudiar. Es muy, muy importante, Apocalipsis 1:7. Entonces yo diría que vamos a dejar hasta acá, vamos a orar para que mañana continuemos ahí porque hay que desglosarlo pero bastante. espere, yo lo leo. Ah, bueno, He adelante. aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ay, qué maravilla. Tremendo. Uy, No, no. vea, esto es uno de los versículos que usted tiene que grabarse en la mente. Ay, me encanta. Es muy poderoso. Vea, ahí sale un sermón de sus 45 o 50 minutos solo de este versículo. Es que tiene tantas cosas que decir. Pero para mañana, no se me adelante. Ahí lo único que les puedo decir es que debemos estar seguros que vienen las nubes. Mire Deuteronomio 33:26. Vamos a mirar como que de Deuteronomio 33:26 ya nos decía esto 33 26. dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Wow. Qué rico. Desde el Deuteronomio ya nos están diciendo que Dios anda sobre las nubes. ¿Y las nubes son qué? Los ángeles. Más adelante tendremos oportunidad de mirar esa parte. Cuénteme si hasta aquí ha quedado todo claro. Lina. Marce, lo que pasa es que, bueno, no la quise interrumpir. Yo dije, a lo último le pregunto. No me queda claro, o sea, yo siempre entendí, yo sé que cuando la Biblia habla de mujer se refiere a la iglesia. Por ejemplo, usted decía ahorita
la iglesia que ve, la mujer que está parada sobre la luna y ella está pronto a dar a luz y el dragón se quiere comer. ¿Quién era entonces la mujer que iba a dar a luz? ¿A quién iba a dar a luz? Ajá, claro, vamos adelantándonos un poquito ahí, esos Apocalipsis 12. Ay, apenas vamos a Apocalipsis 1, ya Lina quiere salir del 12. Oiga, ¿qué alumnos para si quieren adelantarse? ¿Cómo le parece? Lo leo. Sí, imagínate. Entonces, bueno, ahí lo que nos está hablando es que efectivamente hay una mujer que va a tener un bebé y ese bebé es Jesús. Pero estamos hablando que el pueblo de Israel está esperando el nacimiento de Jesús. Entonces, lo que está representando esa mujer es el pueblo de Dios que está esperando a Jesús y efectivamente nace allí, que está con 12 estrellas, claro, es que 12 tribus de Israel y luego se convirtieron en las 12 apóstoles, los 12 apóstoles. Entonces, no es que sea una mujer literal, sino que es la iglesia de Dios a través de los tiempos. Y efectivamente de la iglesia, del pueblo de Israel, nació Jesús. Y después de eso vamos a ver que cuando nace Jesús, esta iglesia es perseguida. El dragón se quiere comer el niño. ¿Cuál es el dragón? Ya lo hemos leído varias veces allí. El dragón que se llama Diablo y Satanás. Claro, Satanás desde que Jesús iba a nacer intentó matarlo. Recuerden ustedes Herodes, cuando se vio burlado por los magos que no regresaron, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo porque ahí quería coger a Jesús. Pero lo que el enemigo, yo no sé por qué, es una forma de trabajar de él inexplicable. Él sabe que nunca la tiene ganada. Dios siempre va adelante y salvó a Jesús, obviamente. Entonces, esa mujer, como ustedes saben, es un símbolo, no una persona literal, sino que representa entonces la iglesia. Estamos dispuestos entonces a continuar, a entregarle nuestra vida al Señor, porque vamos a entrar en aguas más profundas. Y para entrar en esas aguas más profundas necesitamos la guía de su Santo Espíritu, definitivamente. Vamos entonces a orar. Nuestro amado Dios Amén. y Señor, para usted sea toda honra, gloria, honor, riqueza, porque solamente usted es santo, sublime, omnipresente, omnipotente. A usted, Señor, debemos todos reconocerle como creador, sustentador y redentor. Le damos gracias porque se revela a estas criaturas que no merecen absolutamente nada, pero que por amor a nosotros, Señor, usted nos ha revelado constantemente sus verdades para que nosotros las podamos entender y para que podamos observar y podamos admirar ese plan maravilloso de salvación, cómo todo está escrito, cómo el que se pierda es porque quiere, no porque no se haya hecho todo por esa persona. Yo le doy gracias porque hoy el Espíritu Santo trabaja de manera incansable y constantemente sobre las personas. No somos nosotros los que convencemos a alguien, nosotros apenas presentamos el mensaje, pero es Él, la hermosura del Espíritu Santo, el que termina convenciendo el corazón. Señor, trabaja en nuestro corazón con esos lazos de amor que tú tienes, hasta que nos enamoremos profundamente de usted y no queramos saber más nada de nada. Señor, tú eres lo primero en nuestra vida, que así sea para cada uno de los que está aquí presente. Guarda, Señor, este mensaje en el corazón de cada quien y ayúdenos, oh Padre, porque este libro es poderoso en este tiempo. Lo necesitamos, Señor. Gracias por habernos ayudado hoy con lo del Internet. Gracias por haberte manifestado con ello. Confiamos en ti y no tenemos miedo porque tú vas adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Acuérdate de Luis Carlos Montoya. Ya habíamos orado por él la primera hora, pero Señor, nuevamente Luis Carlos Montoya y este Señor Jesús Restrepo. Padre Santo, tú sabes y conoces tus hijos, guárdalos, ilumínales. Y Señor, sosténlos y muéstrales que las pruebas son precisamente para eso, para hacerlos crecer. Gracias por todo, Señor. En Jesús, amén. Amén y amén.